A los 70 años, Ana Gabriel, la voz que conmovió al mundo latinoamericano durante décadas, finalmente reveló la desgarradora verdad sobre sus últimos días. Se acabaron los escenarios deslumbrantes, los aplausos de millones de fans. Su vida dio un giro que pocos podrían haber predicho. ¿Qué llevó a una estrella tan grande a un final tan trágico? ¿Por qué desapareció la atención que una vez la rodeó dejando tras de sí una profunda soledad? A los 70 años, cuando muchos imaginarían que la vida de una estrella debería estar llena de homenajes, tranquilidad y aplausos tardíos, Ana Gabriel sorprendió a todos al revelar una verdad que llevaba años ocultando. Su voz, que tantas veces había estremecido al mundo, sonó frágil, mientras confesaba que desde hacía mucho tiempo vivía con un cansancio profundo que ya no podía disimular. No era un agotamiento físico pasajero, sino una mezcla dolorosa de soledad, desgaste emocional y una sensación permanente de pérdida que se había instalado silenciosamente en su vida. Durante décadas, Ana había sido una mujer fuerte de carácter firme y presencia imponente. Cada vez que subía a un escenario, lo llenaba con su energía inconfundible, con esa pasión que parecía surgir desde lo más profundo de su alma. Pero ahora, en la intimidad de sus días más frágiles, confesaba que hacía años que ya no se reconocía. Decía que se despertaba sintiéndose ajena a sí misma, como si su cuerpo y su mente se hubieran convertido en territorios desconocidos, donde caminaba con miedo y cautela. Lo primero que admitió con una honestidad que conmovía fue su lucha constante contra la soledad. Aunque mucha gente pensaba que estaba rodeada de amor y compañía, la verdad era muy distinta. Había días completos en los que no escuchaba una voz cercana, en los que nadie llamaba para saber cómo se sentía, en los que su casa permanecía en un silencio tan profundo que parecía tragarse sus pensamientos. Ana explicó que esa soledad no era física, sino emocional. Sentía que a pesar de estar viva ya no formaba parte del mundo. Habló también del miedo que había aprendido a callar. Miedo a la fragilidad, miedo al olvido, miedo a que su legado se desvaneciera mientras ella seguía allí viendo cómo las luces que alguna vez la iluminaron con fuerza se apagaban una por una. A veces se despertaba en mitad de la noche sin poder respirar, no porque le faltara aire, sino porque una angustia intensa la envolvía. En esos momentos, se abrazaba a sí misma como quien intenta sostener un pedazo de vida que se está escapando entre los dedos. Ana reveló que había intentado durante mucho tiempo mantener una imagen de fortaleza. Sonreía frente a las cámaras, lograba cantar, aunque su voz temblara, y enviaba mensajes de cariño a su público aun cuando su corazón se sentía vacío. Pero detrás de esa fachada vivía una realidad muy distinta. Cada viaje, cada presentación, cada compromiso la desgastaba más. Y aunque seguía recibiendo aplausos en su corazón, comenzaba a crecer una tristeza silenciosa, que se hacía más pesada con el paso de los años. Una de las partes más duras de su confesión fue cuando habló de su deterioro emocional. Dijo que había días en los que simplemente no encontraba un motivo para levantarse. Días en los que se quedaba sentada en el mismo lugar durante horas, mirando un punto fijo mientras su mente se perdía en pensamientos que no podía controlar. No era depresión declarada, pero sí una melancolía profunda que la envolvía como un manto espeso del que no sabía cómo escapar. A veces lloraba sin motivo aparente, otras veces solo cerraba los ojos, intentando sentir algo distinto al vacío que la acompañaba. Ana también mencionó que había empezado a temer convertirse en una carga. No quiero que me vean débil, decía, no quiero preocupar a nadie. Por eso callaba, por eso escondía sus dolores. Por eso evitaba mostrar cualquier signo de vulnerabilidad. Pero su cuerpo ya no respondía como antes. Y cada día se sentía más consciente de que la vida le estaba exigiendo aceptar una fragilidad que nunca quiso admitir. Lo más conmovedor fue escucharla hablar de su voz. Esa voz que había conquistado escenarios en todo el mundo, que había sido su compañera inseparable, comenzó a fallarle. A veces al despertar sentía que no podía emitir ni una nota sin que surgiera un temblor. Para ella era como perder una parte fundamental de su identidad. Confesó que en más de una ocasión
Trató de cantar sola en su habitación, pero se detenía a mitad del verso porque las lágrimas no la dejaban terminar. «No es la voz lo que estoy perdiendo», dijo en un momento de honestidad absoluta. «Soy yo misma». En esta confesión íntima, lo que más destacaba era la mezcla de tristeza y serenidad con la que hablaba. Parecía una mujer que había aprendido a aceptar que la vida no siempre termina como uno espera. Pero también era evidente que había un dolor profundo, una sensación de injusticia de haber dado tanto y recibir tan poco en los años en que más necesitaba compañía. Su voz suave pero firme dejaba entrever el cansancio emocional de quien ha vivido intensamente, pero ahora enfrenta la etapa más vulnerable de su existencia. A los 70 años, Ana Gabriel abrió su corazón y mostró la verdad detrás de su silencio, un camino doloroso que marcaría los últimos capítulos de su vida. En los últimos años, Ana Gabriel comenzó a sentir cambios que no podía seguir ignorando. Al principio eran detalles pequeños, casi imperceptibles, pero que poco a poco se convirtieron en señales claras de que algo en su cuerpo estaba fallando. A los 70 años, despertaba con una rigidez que antes no tenía, con un cansancio que no desaparecía ni siquiera después de descansar. Ella misma admitía que se sentía atrapada en un cuerpo que ya no respondía con la fuerza que la había caracterizado. Durante mucho tiempo, intentó convencerse de que era solo parte del paso natural de los años. Pero la realidad era mucho más compleja. Comenzó a tener episodios en los que el dolor en sus articulaciones la dejaba inmóvil, obligándola a permanecer sentada durante horas hasta que el malestar disminuyera. Había mañanas en las que caminar desde su habitación hasta la cocina se sentía como un reto imposible, y otras en las que subir un simple escalón la hacía detenerse para recuperar el aliento. Lo que más le inquietaba era la fatiga constante, una fatiga tan profunda que incluso respirar parecía un esfuerzo. Había días en los que sentía que su pecho pesaba más de lo normal, como si un vacío interno la apretara lentamente. Esa sensación la acompañaba desde que despertaba hasta que volvía a acostarse, y aunque lo ocultaba muy bien ante los demás, la verdad era que vivía con un miedo silencioso a que algo grave pudiera estar desarrollándose en su interior. Con el tiempo empezó a notar cambios en su memoria. A veces olvidaba dónde había dejado cosas esenciales como sus gafas o sus llaves. Otras veces, se quedaba mirando fijamente una frase escrita sin lograr recordar por qué la había escrito. Estos lapsos la asustaban. No se trataba de simples despistes, era como si su mente, igual que su cuerpo, estuviera empezando a apagarse, sin que ella pudiera evitarlo. La confusión ocasional se convirtió en un problema más frecuente. Había días en los que perdía la noción del tiempo, momentos en los que tenía que detenerse a pensar qué día era o qué actividad había planeado. Ese deterioro silencioso la hacía sentir más vulnerable, más pequeña, como si hubiera vuelto a una etapa en la que necesitaba que alguien la guiara. Pero ella no tenía a nadie cerca. Y esa ausencia se sentía como una herida que nunca terminaba de cerrar. El aislamiento emocional hacía que todo se agravara. Cuando el cuerpo duele, el alma duele más, si no hay nadie que acompañe ese dolor. Ana explicó que en muchas ocasiones evitó buscar ayuda porque temía escuchar una verdad que no estaba lista para enfrentar. Prefería callar, quedarse en casa, cubrir sus malestares con silencio y esperanza. Pero esos malestares crecían. A veces pasaba días completos sin salir de su habitación. No porque quisiera descansar, sino porque cualquier movimiento se sentía demasiado pesado para soportarlo. Una de las señales que más la preocupó fue la pérdida progresiva de energía al hablar. Su voz, su herramienta más preciada, comenzó a apagarse. Había momentos en los que simplemente no tenía fuerza para emitir un sonido claro. Intentaba cantar una nota, y ésta salía débil, quebrada, sin vida. Eso la devastaba profundamente. Sentir que su voz ya no la acompañaba era como perder una parte esencial de su identidad. Algunos días después de intentar cantar a solas, terminaba sentada en la orilla de su cama, con los ojos llenos de lágrimas que no podía contener. Pero el deterioro no solo era físico o vocal. También comenzó a experimentar una sensibilidad emocional más intensa. Cualquier comentario, por mínimo que fuera, la hacía sentir herida.
Cualquier recuerdo del pasado la sumergía en una nostalgia dolorosa que la dejaba agotada. Era como si su corazón estuviera cansado de sostener tanto durante tantos años. A veces, mientras intentaba dormir, sentía un peso emocional tan fuerte que tenía que encender la luz, solo para no sentirse sola en la oscuridad. Ana llegó a reconocer que su mayor temor no era la fragilidad ni el dolor físico, sino perder la autonomía. Esa sensación de depender de alguien más la aterraba profundamente. No quiero que me vean así, decía en su reflexión más honesta. No quiero preocupar a nadie, no quiero ser una carga. Por eso seguía ocultando sus síntomas, inventando excusas para no asistir a compromisos o rechazando invitaciones que antes habría aceptado con gusto. El deterioro de su salud también comenzó a afectar su relación con el tiempo. Para ella, los días parecían cada vez más cortos, como si todo transcurriera demasiado rápido. A veces, mientras miraba por la ventana, se preguntaba en qué momento su vida había llegado a ese punto. Recordaba los escenarios, las luces, el público cantando sus canciones, y no podía evitar sentir que todo eso pertenecía a otra versión de sí misma, una versión que ya no existía. En ocasiones trataba de animarse pensando en los momentos hermosos que había vivido. Pero incluso esos recuerdos estaban teñidos de tristeza, porque sabía que no volverían. Esa mezcla de nostalgia y dolor creaba en ella una sensación continua de pérdida, como si cada día se despidiera lentamente de todo lo que alguna vez la definió. Lo más impactante era la forma en que Ana explicaba que a pesar de todo, trataba de seguir adelante. No era una lucha heroica ni espectacular. Era una resistencia silenciosa, íntima, la de una mujer que intentaba aferrarse a la vida, aun cuando su cuerpo le enviaba señales de que ya estaba cansado. Así, entre dolores, recuerdos borrosos y una soledad que se intensificaba con el tiempo, Ana Gabriel comenzó a vivir los años más frágiles de su vida. Con el paso del tiempo, Ana Gabriel comenzó a sentir que el mundo a su alrededor se hacía cada vez más silencioso. No era solo el deterioro físico lo que la afectaba, sino la sensación creciente de que poco a poco estaba quedando fuera de un escenario que durante décadas había sido su casa. La música seguía ahí, pero ya no parecía llamarla como antes. Y lo peor era darse cuenta de que muchas personas que alguna vez la buscaron con insistencia, ahora solo le escribían de vez en cuando como si su presencia se hubiera vuelto prescindible. Había mañanas en las que despertaba esperando un mensaje, una llamada, una invitación, cualquier señal de que alguien pensaba en ella, pero el teléfono permanecía inmóvil. A veces pasaba días enteros sin sonar. Ese silencio se convertía en una compañía dolorosa, una especie de recordatorio de que la fama no garantiza amor ni compañía. La soledad se instaló tan profundamente que incluso las paredes de su casa parecían observarla con melancolía. Ana comenzó a notar que la gente la mencionaba menos en entrevistas, que sus canciones ya no aparecían con la misma frecuencia en programas o eventos, que los nuevos artistas ocupaban espacios que antes eran suyos. No era envidia lo que sentía. Era una mezcla de nostalgia y vacío. La vida seguía avanzando para todos, y ella sentía que se estaba quedando atrás. A veces se preguntaba si el público todavía la recordaba, o si su nombre se había convertido en un eco lejano de una época dorada. Lo más duro para ella era enfrentar la manera en que muchas relaciones cambiaron. Personas que antes se decían amigas comenzaron a desaparecer sin explicaciones. Algunos justificaban su ausencia con la frase típica «he estado ocupado». Otros simplemente no respondían. Ana, con la sensibilidad a flor de piel, interpretaba cada ausencia como una despedida silenciosa. Y cada despedida se convertía en un golpe emocional difícil de procesar. Una tarde, mientras repasaba fotografías de sus giras, notó algo que la estremeció. En casi todas esas imágenes había sonrisas, abrazos, personas rodeándola, luces estallando desde todos los ángulos. Pero al compararlas con su realidad actual, sintió que esos momentos parecían pertenecer a otra vida. Era como si la mujer de las fotos fuera alguien distinta, más fuerte, más luminosa, más acompañada. Ahora la quietud de su casa la hacía sentir tan pequeña que incluso el simple acto de respirar se volvía un recordatorio de su vulnerabilidad. El silencio de su hogar se transformaba en una especie de espejo emocional.
Cuando se sentaba en la sala, podía escuchar el leve zumbido del aire acondicionado, el crujido ocasional de los muebles, o el sonido lejano de algún coche pasando por la calle. Sonidos que antes le parecían irrelevantes, ahora se convertían en la banda sonora de su soledad. Había noches en las que caminaba por los pasillos, sin saber qué buscar, solo tratando de llenar un vacío que pareciera expandirse con cada paso. La soledad también comenzó a manifestarse en la forma en que se relacionaba consigo misma. Ana intentaba mantener una rutina, pero había días en los que no lograba encontrar la motivación para realizar las actividades más simples. Encender la televisión, leer un libro, incluso preparar algo de comer, se volvían tareas que requerían un esfuerzo emocional inmenso. Ella misma reconocía que lo más doloroso no era la falta de compañía física, sino la sensación de ser olvidada por el mundo. La música, que siempre había sido su refugio más profundo, también empezó a sentirse distinta. Cuando intentaba cantar, la emoción que antes fluía con naturalidad, ahora se mezclaba con un nudo en la garganta. No era falta de técnica ni de talento, era tristeza. Una tristeza que se acumulaba en cada nota y que la obligaba a detenerse para evitar romper en llanto. La voz, que había sido su fuerza ahora, le revelaba su fragilidad. En ciertos días de mayor nostalgia, Ana encendía antiguos videos de conciertos. Observaba a miles de personas cantando con ella, levantando las manos, llorando con sus letras. Esa conexión la había sostenido durante muchos años. Pero ahora, al mirar esas imágenes, sentía que ese público estaba demasiado lejos, como si perteneciera a un universo del que ya no formaba parte. Lo que más le dolía era pensar que tal vez nadie imaginaba lo sola que realmente se sentía fuera del escenario. Un pensamiento recurrente comenzaba a perseguirla, el miedo a desaparecer sin que nadie lo notara. No se trataba de dramatismo, sino de una percepción profundamente humana. Después de tantos años, entregando amor a través de su música, temía que en su etapa más vulnerable ya no hubiera manos extendidas para sostenerla. Esta idea la acompañaba especialmente en las noches cuando el silencio se hacía más pesado y la oscuridad parecía envolver no solo su casa, sino también su espíritu. En uno de esos momentos de introspección, Ana admitió que lo que más extrañaba no era la fama, sino la sensación de pertenecer. Echar raíces en la vida de alguien, sentir que su presencia importaba, que había un lugar para ella en el corazón de alguien más. Pero esa ausencia emocional se volvía cada vez más evidente. Ella sabía que la vida era así, que los ciclos se cierran, que las luces se apagan. Sin embargo, saberlo no hacía que doliera menos. A medida que su salud emocional se debilitaba, también comenzó a desconectarse de actividades sociales. Rechazaba invitaciones, evitaba eventos, cancelaba compromisos de última hora. No porque no quisiera asistir, sino porque cada salida representaba un esfuerzo emocional devastador. Prefería quedarse en casa rodeada de recuerdos que, aunque dolorosos al menos, le daban una sensación de continuidad. Había días en los que se sentaba frente a una ventana grande, observando la luz del atardecer entrar lentamente en la habitación. Ese momento, que antes habría sido poético, ahora se transformaba en un recordatorio de que otro día había terminado y que nada había cambiado. Con cada puesta de sol, Ana sentía que una parte de ella se apagaba también, como si la vida estuviera intentando despedirse sin decirlo directamente. Así, entre silencios, ausencias y recuerdos de una época gloriosa, Ana Gabriel comenzó a experimentar una soledad tan profunda que no podía describir con palabras. Una soledad que no provenía de estar físicamente sola, sino de sentirse desconectada del mundo, de las personas, de sí misma. Durante años, Ana Gabriel aprendió a vivir ocultando sus emociones más íntimas. En público siempre se mostró fuerte, profesional, segura, la mujer que lograba transmitir poder incluso con una mirada. Pero detrás de las puertas cerradas, la realidad era muy diferente. En su interior había una lucha silenciosa que se intensificaba cada día, un cúmulo de miedos y heridas que ella no sabía cómo expresar sin sentirse vulnerable. Una de sus confesiones más duras fue que temía perder su identidad. Desde muy joven, su vida entera había girado alrededor de la música, del escenario, de la entrega absoluta. Y ahora que su cuerpo ya no respondía como antes, que su voz se apagaba lentamente,
Sentía que estaba perdiendo algo más profundo, la esencia de quien había sido. Ese pensamiento la perseguía constantemente, incluso en los momentos más simples del día. A veces se miraba en el espejo y en lugar de reconocerse, veía a una mujer cansada casi irreconocible, con los ojos cargados de un dolor que nadie más parecía notar. Otro de sus grandes temores era convertirse en una carga para los demás. Aunque nunca lo admitió públicamente, Ana sufría al pensar que podía necesitar ayuda. No quería depender de nadie. No quería que la vieran débil. Prefería ocultar sus síntomas, disimular sus dolores y contener sus lágrimas para no preocupar a las pocas personas que aún tenía cerca. Esa necesidad de mostrarse fuerte la llevaba a aislarse aún más. Era un círculo que la consumía lentamente. Cuanto más mal se sentía, más se alejaba de quienes podían apoyarla. En las noches, cuando el silencio de su casa se volvía pesado, Ana experimentaba episodios de ansiedad que la dejaban sin aire. Su mente comenzaba a repasar recuerdos, errores, pérdidas, miedos. Era como si todo lo que había evitado enfrentar durante años regresara de golpe para reclamar su atención. Había noches en las que no podía dormir y prefería caminar por los pasillos oscuros, como si el movimiento pudiera distraerla del torbellino emocional que llevaba dentro. Pero nada funcionaba. La ansiedad terminaba por acompañarla hasta el amanecer. También tenía momentos de tristeza profunda, una tristeza que no respondía a un hecho concreto, sino a una acumulación de sentimientos no resueltos. A veces se sentaba en la orilla de la cama y lloraba en silencio sin saber exactamente por qué. Eran lágrimas que salían solas, como si su alma buscara una forma de liberar la tensión que había guardado por demasiado tiempo. Esa fragilidad que nadie más veía se convirtió en una constante dolorosa en su rutina diaria. Uno de los secretos más impactantes era su temor a desaparecer sin dejar huella emocional en la vida de nadie. No hablaba de su legado artístico, pues sabía que su música viviría por generaciones. Lo que temía era marcharse sin sentir que alguien la esperaba, que alguien se preocupaba por ella, más allá de la figura pública. Ese miedo la consumía especialmente en los días más oscuros, cuando sentía que la soledad se hacía tan grande que podía devorarla por completo. Además del miedo, había un cansancio emocional acumulado durante años. Ana nunca se permitió caer. Nunca se dio el permiso de detenerse para sanar. Siempre había algo que hacer, algún compromiso que cumplir, alguna expectativa que satisfacer. Su vida fue una entrega constante, pero esa misma entrega dejó vacíos que con el tiempo se hicieron imposibles de ignorar. Ahora, sin la presión del escenario, esos vacíos hablaban más fuerte que nunca. Había tardes en las que intentaba distraerse escuchando música o viendo fotografías antiguas, pero en lugar de consuelo, eso la sumergía en una nostalgia pesada. Recordaba momentos felices, pero cada recuerdo venía acompañado de una puntada de dolor, porque sabía que nada de eso volvería. Esa conciencia de pérdida la hacía sentirse atrapada entre lo que fue y lo que ya no podía ser. En medio de estos pensamientos, Ana desarrolló el hábito de escribir pequeñas notas en un cuaderno. No eran canciones, ni poemas, ni reflexiones profundas. Eran palabras sueltas, frases cortas, intentos de poner orden a un caos emocional que la superaba. A veces escribía sobre el miedo a envejecer sola. Otras veces sobre la angustia de no saber qué esperar del día siguiente. Ese cuaderno se convirtió en su confidente silencioso, el único testigo de su dolor más íntimo. La mujer que durante décadas había sido símbolo de fortaleza para millones de personas, ahora confesaba que muchas veces se sentía rota. Pero aún así se obligaba a sonreír cuando alguien la visitaba, a mostrarse animada, a asegurar que estaba bien aunque por dentro estuviera hecha pedazos. Era su manera de proteger a los demás, de evitar que su dolor afectara a quienes aún la querían. Pero esa máscara emocional sostenida durante tanto tiempo terminó agotándola profundamente. Había días en los que se preguntaba cuánto tiempo más podría resistir así. No se trataba de dramatismo, sino de una sensación real de límite emocional. Su cuerpo, su mente y su corazón estaban cansados. Había dado tanto durante tantos años que ahora sentía que ya no quedaba mucho por ofrecer. Ese agotamiento silencioso era el secreto más doloroso, la sensación de haber llegado al final de un ciclo sin saber cómo seguir adelante.
En ese estado de vulnerabilidad, Ana comprendió que su dolor más grande no era la enfermedad, sino la soledad emocional. No tener a alguien con quien compartir sus temores, sus noches difíciles, sus inseguridades. Esa ausencia se volvió un abismo que con el tiempo fue llenándose de silencio, lágrimas y susurros que nunca salieron de su habitación. En los últimos meses, la vida de Ana Gabriel comenzó a reducirse a pequeños gestos, rutinas lentas y silencios prolongados. Su energía disminuía día a día, como si cada amanecer le quitara un pedazo más de fuerza. Caminar unos pocos pasos se convirtió en un desafío que la obligaba a detenerse varias veces, apoyarse en los muebles o simplemente cerrar los ojos para recuperar el aliento. Cada movimiento parecía recordarle que su cuerpo estaba llegando al límite. Sus mañanas eran particularmente difíciles. Se despertaba con una sensación de peso en el pecho, no un dolor físico intenso, sino una presión emocional que la acompañaba desde el momento en que abría los ojos. A veces se quedaba inmóvil en la cama mirando el techo durante minutos que parecían eternos, preguntándose cómo sería el día que tenía por delante. No había planes, no había busy days, no había compromisos. Solo ella, su fragilidad y el silencio que llenaba cada rincón. En la casa la luz se volvía tenue a lo largo del día. Ana pasaba gran parte del tiempo sentada cerca de una ventana, observando el exterior sin realmente ver nada. Miraba la calle, los árboles, el cielo, pero era como si estuviera desconectada del mundo. La vida seguía allí afuera con su ritmo habitual, mientras ella se iba apagando lentamente, casi sin que nadie lo notara. En algunos momentos, intentaba escuchar música como si buscara reencontrarse con una parte de sí misma que creía perdida. Pero incluso sus canciones favoritas la hacían sentir un nudo en la garganta. Escuchar su propia voz en grabaciones antiguas la llenaba de una mezcla de orgullo y tristeza. Era imposible no comparar aquella fuerza, aquella potencia, aquella vitalidad con la fragilidad que ahora la acompañaba. A veces apagaba la música antes de que terminara la primera canción, porque la emoción se volvía demasiado intensa. Sus noches eran largas e inquietas. Le costaba conciliar el sueño, y cuando finalmente lo lograba, despertaba varias veces con la sensación de que algo faltaba. No sabía exactamente qué. Tal vez compañía. Tal vez consuelo. Tal vez la certeza de que no estaba sola. En más de una ocasión, encendía una lámpara pequeña para no sentir la oscuridad tan pesada. La luz suave le daba un poco de tranquilidad, como si la protegiera de sus propios pensamientos. Uno de los momentos más dolorosos para ella era al caer la tarde. Ese instante en que el sol se esconde y la casa se llena de sombras, la hacía sentir especialmente vulnerable. Se quedaba mirando el cielo cambiar de color, preguntándose cuántos atardeceres más vería. La conciencia del tiempo se volvía más presente, más urgente. Cada día que terminaba la acercaba a un punto que ya no podía evitar, aunque nunca lo mencionara en voz alta. Pocas personas la visitaban en esa etapa. No por falta de cariño, sino porque Ana misma evitaba recibir visitas. No quería que la vieran tan debilitada. Le aterraba mostrar esa versión suya que ni ella aceptaba del todo. Por eso cuando alguien llegaba siempre intentaba maquillarse un poco, arreglarse el cabello, o poner una sonrisa que ocultara el cansancio profundo que llevaba dentro. Era un acto de amor hacia los demás, pero también una forma de proteger su dignidad. Aún con tan pocas visitas, había días en los que deseaba escuchar una voz humana, sentir una caricia, recibir un abrazo. Sin embargo, la mayoría del tiempo solo tenía consigo los objetos que habían sido parte de su historia, fotografías, premios, cartas de admiradores, discos enmarcados. Esas cosas parecían hablarle en silencio, recordándole quién había sido y todo lo que había significado para millones de personas. En varias ocasiones se encontró conversando consigo misma. Hablaba en voz baja como si intentara ordenar sus pensamientos o calmarse. A veces preguntaba sin esperar respuesta. A veces simplemente se decía que todo estaría bien, aunque ni ella lo creyera del todo. Esa soledad hablada se convirtió en un hábito, una manera de llenar los espacios que antes ocupaban tantas voces, tantas risas, tantos aplausos. A medida que los días avanzaban, Ana empezó a vivir más dentro de sus recuerdos que en la realidad.
Cerraba los ojos y se veía joven fuerte cantando en escenarios enormes, sintiendo el calor del público. Esos recuerdos eran lo único que todavía la hacía sonreír. En su mente los aplausos seguían sonando, las luces seguían brillando, y ella seguía siendo la mujer que conquistaba el mundo con una sola nota. Pero al abrir los ojos, la diferencia entre pasado y presente se hacía tan evidente que el contraste le dolía profundamente. Su cuerpo empezó a pedir descanso casi de forma permanente. Había días en los que apenas comía, otros en los que prefería quedarse acostada durante horas sin hablar. Le costaba mantener la energía incluso para sostener una conversación corta. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, era evidente que algo en ella estaba llegando a su final natural, como una llama que se consume lentamente después de iluminar durante mucho tiempo. En esos últimos días, Ana parecía aceptar su fragilidad con una mezcla de resignación y serenidad. Había dejado de luchar contra el cansancio. Había dejado de obligarse a ser fuerte. Simplemente permitía que el tiempo fluyera, que su cuerpo dictara el ritmo. Tal vez en lo más profundo sabía que estaba viviendo una despedida silenciosa, una despedida que no necesitaba palabras ni testigos. Así transcurrían sus días finales entre recuerdos, silencios, atardeceres melancólicos y una soledad que se volvió su compañera constante. Y aunque nunca lo dijo explícitamente todo, en su manera de mirar, de moverse, de respirar, parecía expresar un mismo mensaje, el de una mujer que había amado intensamente, que había dado todo y que ahora se enfrentaba al tramo más frágil de su vida, con una mezcla de tristeza, dignidad y humanidad. La historia de Ana Gabriel nos recuerda que incluso detrás de una voz poderosa y una trayectoria llena de gloria puede esconderse una profunda fragilidad. Sus últimos años reflejan el peso de la soledad, el desgaste del cuerpo y la lucha silenciosa de una mujer, que lo dio todo por su arte y por su público. En cada paso que dio, en cada nota que interpretó, dejó un pedazo de su alma, y ese amor sigue vivo en quienes crecieron escuchándola. A través de su recorrido entendemos que el brillo del escenario no dura para siempre, y que al final lo que realmente importa son los lazos que cultivamos, el cariño que damos y recibimos, y el consuelo de sentirnos acompañados en los momentos más vulnerables. Ana nos enseña que la vida es frágil, que el tiempo es valioso, y que nunca debemos asumir que quienes parecen fuertes no necesitan apoyo. A veces las personas más admiradas son las que más silencios cargan. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a reflexionar sobre aquellos a quienes quizás hace tiempo no llamas, no visitas, no escuchas. Una palabra, un gesto, una simple compañía puede cambiar un día entero en la vida de alguien. Y si deseas seguir descubriendo historias humanas profundas y llenas de aprendizaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, compartir este video y acompañarnos en próximos relatos. Cada vida guarda una verdad, un dolor, una enseñanza. Recordar a Ana Gabriel es honrar su legado, su sensibilidad y su humanidad. Que su historia nos inspire a valorar más, amar más y estar más presentes con quienes aún están a nuestro lado.